Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Como les decía en el video anterior, en este 17º video, vamos a hablar sobre el Cordero como un signo fundamental para la liturgia. La primera cosa que debemos saber es que el Cordero ya no hace parte de ningún tipo de sacrificio dentro de la iglesia. No existe un rito para comer el Cordero o para sacrificarlo. No, pero para nosotros es muy importante conocer cuál es el valor simbólico del Cordero, porque muchos de los textos litúrgicos que utilizamos hablan de esa imagen. También lo tenemos dentro de los adornos propios de la iglesia. Me imagino que todos ustedes han visto en un Jueves Santo algún corderito en alguna parte. Muchas veces mandamos a hacer panes con forma de cordero para relacionar el Cordero de Dios, que es Jesucristo, con el pan de la Eucaristía, que también es el mismo Jesucristo. O hemos visto algunos adornos en los ornamentos de los sacerdotes, en la iglesia, en altos relieves, en pinturas, en fin, en tantos lugares que nos hablan del Cordero como una figura muy importante para comprender la propia liturgia. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que hay muchos sacrificios de animales, pero entre todos los sacrificios, quizá el más importante es aquel del momento liberador de la Pascua. Ya les hacía referencia en el video anterior cuando les decía que en el libro del Éxodo el Señor manda a sacrificar un pequeño cordero para que él se convierta en el signo a través de su sangre de la protección divina frente al exterminador del enemigo. Eso que nosotros vimos allá podría llevarnos a preguntar: ¿y por qué el sacrificio de un cordero y no de otro animal? El cordero tiene unas características fundamentales que nos ayudan a comprender cómo son una imagen de Cristo. La primera es que el cordero, cuando lo van a sacrificar, es uno de los animales que no hace ningún ruido mientras los otros lo están degollando para sacarle la sangre. Nos hace recordar aquel cántico del siervo que decía que también en la pasión el siervo de Yahvé no iba a abrir su boca, no iba a proferir amenazas contra aquellos que lo estaban matando. Nos hace recordar a un Cristo que se entrega libremente a la pasión y que la soporta como alguien, no al que no le está doliendo, sino como alguien que está demostrando con ella el amor que tiene contra aquellos que lo están sacrificando. Por otro lado, el cordero es un animal muy joven. El cordero debe tener menos de 1 año de edad. Por eso es la ofrenda de algo que está lleno de vida, que tiene toda su vida por delante. No están ofreciendo a lo que ya se le acabó la vida, aquello que ya prontamente iba a morir. No, están ofreciendo el que estaba lleno de vida, como el Señor, que también lleno de vida en la cumbre de su juventud, cuando apenas tenía 30 y algo de años, se ofrece en la cruz por nosotros. Lo mismo podemos decir del cordero como un detalle muy hermoso. El cordero hace parte del rebaño. Él sabe lo que está viviendo el rebaño, por dónde debe caminar el rebaño, conoce la vida del rebaño. Es una manera de relacionar aquel momento espectacular en el que el Señor toma nuestra propia carne, nuestra propia vida, se hace uno con nosotros para que nosotros podamos también tener vida. Todas esas características del del cordero, nos hacen entender que Jesús es el buen pastor, porque también Él, que es al mismo tiempo cordero, conoce cuáles son los caminos por donde debe correr su redil, hacia donde debe ir, o sea, cada uno de nosotros. Cuando en el Evangelio escuchamos a Juan Bautista hablando de Jesús, la primera expresión que dice de él es: este es el Cordero de Dios. Y es un Cordero que quita el pecado del mundo. Hace referencia al cántico del siervo que encontramos nosotros en el capítulo 53 del libro de Isaías. En este cántico del siervo dice el profeta que aquel que es siervo del Señor va a cargar sobre sí todos nuestros sufrimientos, y siendo llevado como un cordero al matadero para limpiar nuestra vida, para limpiarnos a nosotros, se convierte para todos en salvación. No solamente porque muera, sino también porque resucita. Recordemos que Jesús es sacrificado el mismo día en que iban a ser sacrificados los corderos en el templo para celebrar aquella fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua, por lo que también nosotros llamamos a las fiestas de nuestra salvación las fiestas de la Pascua. Ya saben ustedes, el cordero no es ahora un animal de sacrificio dentro de la iglesia.
pero es el signo que nos ayuda a entender cómo todas las promesas del Señor se cumplieron. Aquello que había prometido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que estaba lleno de vida, el que no abrió la boca en medio de todas las cosas que le hacían, pero sobre todo que ofreció su vida para darnos a nosotros la verdadera vida. Por eso lo recordamos en cada Eucaristía cuando mostramos aquella hostia blanquecina y decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos vemos en nuestro próximo video. Dios los bendiga y se manejan muy bien.